Bienvenidas y bienvenidos al resumen de la semana. Un espacio donde no solo repasamos noticias, sino momentos que nos hicieron sonreír, suspirar y sentir. Porque cuando se trata de Flynn y Becky, cada aparición, cada logro y cada mirada se convierte en parte de la historia que estamos viviendo juntas como fandom. Respira hondo, porque vienen cosas que nos van a derretir. Comenzamos con las imágenes del rodaje de 4 elementos, específicamente de The Air. Y solo bastaron unas cuantas imágenes del shooting para que el fandom entero colapsara. Flynn y Becky ni siquiera han aparecido en pantalla todavía y ya nos tienen completamente rendidas. Flynn como la Teniente Bayo me tiene gritando Lock Mac incluso en sueños. Ese uniforme, esa presencia, esa energía protectora. Flynn en este papel es, sin exagerar, una de las cosas más sexys que nos ha regalado el universo. Y luego está la princesa Blue, que con una sola carita ya deja a Bayo, y a todas nosotras, sin defensas. ¿Cómo se supone que sobrevivamos a esta serie? Las imágenes fueron tan esperadas que hasta llegaron a Televisión Nacional, porque sí, esta historia de amor ya se siente grande antes de empezar. อันดับ 2 เป็นคีย์เวิร์ดก่อน The Air Q18 Shooting นะคะ Las miradas, la cercanía, la tensión suave que se percibe en cada imagen compartida por la producción nos tiene soñando despiertos. Y díganme ustedes, ¿cómo se supone que odiemos a Elena, la impostora, cuando está encarnada por alguien con ese rostro tan angelical? Imposible. La espera desespera, claro que sí, pero si algo nos ha enseñado Flynn Becky es que cuando llega el momento, lo hacen explotar todo. Así que aquí estamos, firmes, fieles y de Lulu, esperando el día en que The Air nos conquiste el corazón para siempre. 15-16 ซีนตรงนี้ดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็สนุกเหมือนเดิมเลยก็เหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่ก็สู้เพราะว่าก็โอเคอีกนิดนึงใกล้แล้วค่ะฝากเสน่หาวาโยด้วยนะคะทุกคนรับรองว่าหนีกันมันเลยล่ะค่ะใช่ก็ทุกตอนสนุกแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ Por otro lado, Flynn Sarocha fue la invitada especial a la inauguración de la boutique Mikimoto, y su presencia elevó el evento a otro nivel. Porque si el diamante tiene a Tiffany, la perla tiene a Mikimoto, y esa noche, las perlas parecían haber sido creadas para ella. No hablamos solo de una joyería, sino de una casa legendaria fundada en 1893, cuando Kokichi Mikimoto logró lo imposible. Crear la primera perla cultivada del mundo y convertir un milagro de la naturaleza en arte eterno. Mikimoto es conocido como el Rolls-Royce de las perlas por una razón muy clara. La marca sigue su estricto estándar de oro, donde apenas el 5% de cada cosecha es considerada digna de llevar su firma. El resultado son piezas con un lustre hipnótico y una perfección absoluta, las mismas que han adornado a íconos como Grace Kelly y Marilyn Monroe, y que hoy siguen brillando en las alfombras rojas más importantes del mundo. Y en ese escenario de historia, lujo y excelencia, Flynn encajó de manera natural, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Vestida de negro, elegante, poderosa, inolvidable, confirmó una vez más que Flynn Sarocha es sinónimo de clase. Los flashes no paraban, las miradas la seguían y la atención del evento giró inevitablemente hacia ella. No solo por las perlas que llevaba, sino por la forma en que las portaba, con seguridad, presencia y una aura que no se aprende, se tiene.
Flynn no es solo una actriz o una celebridad invitada. Es una figura que hoy representa el puente entre el entretenimiento asiático y las grandes casas de lujo internacionales. Su relación con las marcas no se basa solo en imagen, sino en identidad, elegancia sin esfuerzo, carisma genuino y una belleza que no opaca, sino que ilumina. Y aún así, lo que más brilla en ella no es ninguna joya. Es su humildad, su cercanía con los fans, esa capacidad de mantenerse auténtica incluso en los espacios más exclusivos. Flynn Sarocha es una celebridad de clase mundial, sí, pero también es la razón por la que el fandom madruga, hace fila, espera horas y sonríe orgulloso al verla conquistar cada nuevo escenario. Esa noche, Mikimoto celebró la perfección de las perlas. Y nosotros celebramos a Flynn, que brilló como siempre, única, elegante y absolutamente inolvidable. Hola Harper's Bazaar Singapur, soy Flynn y estoy aquí para la inauguración de la boutique Mikimoto en el centro comercial Takashimaya. Hoy estoy haciendo mi vision board para 2026. Número 1. Estilo. Creo que elegiría este look. Me encanta el color y la silueta, simplemente es hermoso. Y, por supuesto, amo las perlas, especialmente las rosadas. Número 2. Viajes, Islandia. Realmente quiero ver las auroras boreales. Y Roma, voy de compras. Nunca he estado en Roma, así que tengo muchísimas ganas de ir. Fresa, cereza y Singapur. Número 3. Comida. Estoy en Singapur y quiero probar el chili crab. Nunca lo he comido antes, nunca. El productor me dijo, ¿nunca lo has comido? Y yo le dije, no. Entonces me dijo, tienes que probarlo antes de volver a Bangkok. Y pensé, bueno, buena idea. Número 4. Carrera. Música. Nunca he tenido mi propia canción. Antes tocaba en una banda, así que siento que es algo que realmente quiero lograr este año. Número 5. Hobby. Dormir. No he estado descansando muy bien porque viajo mucho, así que quiero dormir más. Este es mi vision board. Gracias, Harper's Bazaar Singapur. Nos vemos. Flynn, bye bye. Morning, Flynn. Bye. Safe trip. Por fin salieron los resultados de las votaciones de uno de los medios más prestigiosos de Tailandia, los Thairat Awards, y aunque en el fondo sabíamos cómo iba a terminar esto, igual nos dejó con la boca abierta. Nuestras niñas ganaron, una vez más, pareja del año. Ese puesto ya no se los quita nadie. TR42 ฟรินเบกกี้ โอ้โหยินดีด้วยนะคะ เชื่อว่าหลายคนก็ สวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะ เบกกี้อัมสตรองนะคะ ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่า ใช่ค่ะ มันก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบ เกินคาดเนาะ ใช่จะเป็นเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะ ใช่น่ารักเสมอเลยค่ะ ไทยรัฐเขาเป็นหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมาก ใช่ก็ขอบคุณทั้งไทยรัฐแล้วก็แฟนๆนะคะ ๆค่ะ Hasta ahora han sido las reinas absolutas e irrevocables de esa categoría, y todo apunta a que 2026 viene todavía más fuerte, así que a las demás solo les queda seguir haciendo fila, con calma. We did it baby We did it baby I hope you are beside me every day but we did it baby We did it baby Okay 1, 2, 3 we did it baby We did it baby We did it We did it Pero eso no fue todo, porque Flynn Sarocha también se llevó el premio a la más famosa del 2025, compitiendo nada más y nada menos que con Lisa de Blackpink. Sí.
Ahí mismo se me cayó la quijada, de la emoción, y a más de una tóxica, de la sorpresa. Nuestra Sarocha, reina tailandesa indiscutible. Y no lo decimos solo nosotras. Cannes, Paris Fashion Week, eventos de cine, marcas de lujo, su impacto global y su relevancia en redes lo certifican con hechos, no con opiniones. Ella no solo brilla, ella representa a Tailandia en el mundo. Como fandom, no podemos estar más orgullosas. Porque lo que han construido juntas no es casualidad, es constancia, talento, amor, conexión real y una presencia que trasciende pantallas y fronteras. Y sí, ganaron, como siempre. Okay, the first one. ก็คือ Have a good day ค่ะ Y cuando creíamos que ya no podíamos más con el ataque cardíaco. ¡Boom! Aparece el teaser de la nueva película en la que participará Frin, y sinceramente, no estoy soportando. Porque sí, dos de nuestras diosas del GL se lanzan de lleno a lo que promete ser lo más hot que ha dado el terror tailandés, dejando a medio mundo en shock. Enfa bendiciendo nuestras pupilas con ángulos criminales, presencia dominante y una energía que atraviesa la pantalla. Y Frin, como Namsai, con esa carita de yo no rompo un plato, que, perdón, ya no le creemos, derritiendo corazones y sembrando caos emocional con solo una mirada. Las dos demostrando una versatilidad actoral brutal, rompiendo etiquetas y confirmando que no están aquí para jugar. Como fandom, no podemos estar más orgullosas. Porque cualquiera que llegue a esta película sin saber nada del GL, tarde o temprano terminará cayendo en la obsesión del GL tailandés, investigando sus trayectorias, descubriendo de dónde viene su fandom tan sólido y entendiendo el tipo de amor, representación y conexión que ambas simbolizan. Y todo esto, además, acompañadas de coprotagonistas increíblemente talentosos, lo que eleva aún más el nivel del proyecto. No voy a mentir, no soy fan del terror. Pero esta película en particular me tiene agarrada de la silla, con el corazón en la garganta y contando los días para verla. Y díganme, ¿a quién más se le salió el alma viendo esa escena? Porque yo ya estaba lista para poner una mejilla por Frin, y la otra también si hacía falta, como Dios manda y Jesús, amén. Pero por favor, que no me la vuelvan a tocar, que me muero. Frin Sarocha volvió a demostrar por qué es una de las figuras más importantes de Asia en este momento. Su presencia en el evento de alta costura de Valentino Primavera-Verano 2026 no fue solo una aparición más, fue una confirmación clara de su estatus global. Este desfile marcó un momento clave en su carrera internacional, su consolidación como embajadora global de alta costura de la Casa Valentino, bajo la nueva dirección creativa de Alessandro Michel. Estar sentada en el front row, en un desfile cargado de historia y emoción, la colocó al mismo nivel que las grandes estrellas de Hollywood presentes esa noche. Frin fue una de las invitadas más fotografiadas a su llegada al Tennis Club de París. Los flashes no paraban. Su nombre se escuchaba una y otra vez, y las imágenes de su look comenzaron a circular en redes en cuestión de minutos. Look at here, over your shoulder, look at me. Behind you. No pasó desapercibida, fue una de las presencias más comentadas del evento. Su estilismo reflejó a la perfección la esencia que Valentino buscaba transmitir en esta nueva era. Frin eligió un look de romanticismo suave y elegancia temporal, un top en tono rosa empolvado combinado con una falda marrón chocolate, acompañado de pendientes escultóricos y un bolso joya de Valentino Garavani. Un equilibrio impecable entre dulzura, sofisticación y carácter, muy Frin. Más allá de la imagen, hubo algo que llamó especialmente la atención. Frin se mostró genuinamente interesada en la propuesta artística del desfile. Fue una de las invitadas que más tiempo dedicó a observar los detalles de las piezas, los bordados y las texturas, dejando claro que su relación con la moda va más allá de posar frente a las cámaras. Este evento también tuvo un peso emocional enorme. El desfile se convirtió en un homenaje póstumo a Valentino Garavani, y Frin estuvo presente en un momento histórico para la casa.
No era solo asistir, era formar parte de un capítulo que quedará en los libros de la moda. Verla allí fue un recordatorio de todo lo que ha construido. Desde sus inicios hasta hoy, Freen ha demostrado que su éxito no es casualidad. Es el resultado de años de trabajo, constancia y una conexión auténtica con su fandom, al que nunca ha dado la espalda. Freen Sarocha no solo representa lujo y glamour. Representa diversidad, disciplina, humildad y sueños cumplidos. Su presencia en Valentino no es solo una victoria personal, es un paso más para la visibilidad del Girls Love en los espacios más exclusivos del mundo. Y cuando creíamos que no podía sorprendernos más, llega la confirmación de su próximo proyecto, la nueva serie La Bruja de Siam, donde Freen asumirá un papel intenso, oscuro y profundamente emocional, demostrando una vez más su versatilidad como actriz. Freen está en un punto clave de su carrera. Y lo que viene, apenas comienza. Becky Armstrong no se quedó atrás. Becky fue y conquistó Australia. Mientras el mundo miraba el Australian Open 2026, nosotras mirábamos a Becky, sentada en el palco más exclusivo de Polo Ralph Lauren, brillando como si ese lugar siempre hubiese sido suyo. Y la verdad es que sí, lo es. Porque Becky no llegó de casualidad, llegó porque ya pertenece a esa liga, la de las estrellas globales. Verla como invitada especial en la final masculina fue una mezcla peligrosa para el corazón, orgullo, emoción y ese nudo en la garganta que solo ella sabe provocar. Las redes explotaron, los flashes no paraban y el hashtag BeckyXAO26 se convirtió en grito colectivo del fandom diciendo, mírenla, es nuestra. Y ese look, por favor. Denim on denim, Polo Ralph Lauren de pies a cabeza. Relajada, elegante, sin esfuerzo. Becky no necesita exagerar para imponerse, su presencia lo dice todo. Estaba ahí, rodeada de celebridades de talla mundial, y aún así, era imposible no mirarla solo a ella. Pero lo que más duele bonito es recordar de dónde viene. Esa chica que hoy comparte espacios con Hollywood y el K-pop es la misma que hablaba con ilusión a sus primeras fans sentadas en el suelo. La misma sonrisa. La misma humildad. Solo que ahora más fuerte, más segura y con el mundo abriéndole puertas una tras otra. Becky no solo fue a ver tenis. Becky representó. Representó a una generación, a un fandom, a una historia que nació en el GL y que hoy se expande sin pedir permiso. Porque crecer más allá del GL no es olvidar, es normalizar, es demostrar que amar diferente no te limita, te impulsa. Que puedes empezar ahí y llegar donde quieras. Su presencia en Australia no fue solo moda, fue mensaje. Ralph Lauren no elige rostros al azar, elige símbolos. Y Becky hoy es eso, un símbolo de elegancia, talento, disciplina y autenticidad. Y aún así, sigue siendo nuestra Beck. La que sonríe tímido. La que agradece con los ojos brillosos. La que vuelve a Tailandia envuelta en el amor de sus fans, como siempre. Australia la vio. El mundo la confirmó. Y nosotras, seguimos aquí, orgullosas, llorando y diciendo. Esa es Becky Armstrong, y es nuestra. Y quienes las amamos de verdad sabemos que esto es solo la punta del iceberg. Aquí seguiremos, apoyándolas y animándolas en cada proyecto, juntas o individuales, porque confiamos en algo profundamente. El destino siempre encuentra la forma de mantenerlas unidas, acompañadas de nuestro amor incondicional. Para cerrar, quería dejarles estas fotitos que son la definición más pura de ternura. Sé que el evento pasó hace un tiempo, pero literalmente me derretí al verlas, y como compartir también es amar, quise bendecir sus vistas con este momento. Porque algunas imágenes no caducan, se quedan a vivir en el corazón. Y recordando palabras que se han dicho desde el principio, palabras que no necesitan interpretación, solo sentirlas. Mensajes de Becky a Freen. Eres mi todo. Ella es mi mundo. Tú siempre serás mi para siempre. Mis dos personas favoritas, Bonbon y Freen. Mi futuro, ella. Hemos pasado por muchas cosas juntas y sé que pasarán muchas más. Nos tomaremos de la mano fuerte y las atravesaremos juntas. Yo no iré a ninguna parte.
Cuando sientas que no tienes a nadie, si miras hacia acá, siempre me tendrás a mí. No sé cómo será el futuro, pero hemos estado creciendo juntas. Creceremos juntas y, pase lo que pase, estando juntas podemos superarlo todo. No puedo imaginar trabajar con otra persona. Me alegro de que seas tú. Gracias por estar siempre a mi lado. Después de mi familia, eres tú con quien me siento cómoda. Cuánto te amo, no creo que tenga que decirlo. Ya lo sabes. No iré a ningún lado como te prometí. Nunca la dejaré ir. Siempre la cuidaré. Quedémonos juntas así, para siempre. Estoy tan orgullosa de ti, mi niña. Crezcamos juntas. Mensajes de Flynn a Becky. Reconozco que estoy cansada, pero ella es la persona a la que acudo. Siempre me cuida, me anima y me apoya. Quiero que se quede conmigo para siempre. No sabemos cómo definir lo nuestro, pero nos cuidamos física y mentalmente pase lo que pase. Donde quiera que mires, me verás. Siempre estaré a tu lado. Cuando estoy con ella, soy más alegre. Cuando la veo sonreír, el mundo se vuelve más brillante. Realmente somos la zona de confort la una de la otra. Sin ella, me sentiría perdida. Nunca pensé que encontraría algo así en mi vida. No sabemos qué traerá el futuro. Pero sabemos esto, crecieron juntas, crecen juntas y, de alguna forma, siempre se eligen. Y nosotras, testigos de este vínculo tan real y tan raro, seguiremos aquí. Amando, apoyando, protegiendo. Porque algunas conexiones no se explican. Se sienten. Si este video te hizo sentir algo, déjale tu like. Suscríbete si quieres seguir acompañando cada paso de Flynn y Becky. Y comenta qué frase o momento te llegó directo al corazón. Nos vemos en el próximo resumen. Porque mientras ellas sigan brillando, el fandom sigue aquí. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.